Muy buenas tardes, queridos hermanos. De nuevo con ustedes aquí en este espacio que hemos llamado Maná para el Desierto. Se trata de que en este momento de pandemia del coronavirus encontremos nosotros en la palabra de Dios, muy especialmente el alimento que nos sostiene, el alimento que nos consuela, que nos fortalece. Y como lo hemos anunciado también ahí en la página en Facebook de la parroquia, hoy vamos a hablar, a mirar una figura de la pasión que ordinariamente no miramos mucho, porque no es como muy conocido su experiencia también de fe, pero que podemos deducir cuando se estudia el Evangelio, y es la figura del ladrón. En realidad mal llamado buen ladrón, porque no hay ladrón bueno. Yo preferiría llamarlo el ladrón arrepentido, el ladrón que tuvo la experiencia de la misericordia de Dios a través de Jesús. Bien, en este tiempo que llamamos de incertidumbre porque no se sabe qué va a pasar, cuánto va a durar, digamos, esta pandemia, qué va a pasar con nosotros, cómo saldremos de ella, llegará la vacuna, en fin. Hay mucha incertidumbre y se llama o está marcado o caracterizada esta época o este momento con esa palabra. Pues bien, en un momento de incertidumbre, de lo que más necesitamos llenar nosotros es de certezas, es decir, de apoyos firmes. Y para mí, digamos, el apoyo firme y las certezas me la da esto, la palabra de Dios. Bien, vamos entonces a descubrir una de esas certezas. ¿Cuál es? La misericordia de Dios. ¿Con qué puedo contar yo en este momento? Con que Dios es mi Padre misericordioso y que Jesús me ama y me ofrece su perdón. ¿Cómo lo hizo con el ladrón arrepentido? Bien, generalmente se le llama Dimas, es decir, a partir de un libro, las actas de Pilato del libro segundo, del siglo segundo, se le aplicó este nombre, ya al mal ladrón o al ladrón aquel que no se arrepintió, Gestas. A este lo llamaron Dimas. Vamos a usar pues ese nombre. Vamos al texto. El texto dice lo siguiente. De Lucas capítulo 23, versículos 39 a 43. Uno de los malhechores que estaban colgados allí le lanzaba insultos, diciendo: ¿No eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le contestó y reprendiéndole dijo: ¿Ni siquiera temes tú a Dios, a pesar de que estás bajo la misma condena? Y nosotros, a la verdad, justamente, porque recibimos lo que merecemos por nuestros actos, pero éste nada malo ha hecho. Y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le contestó: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Palabra del Señor. Bien, la primera pregunta que me hice yo fue la siguiente. Bueno, Dimas se convirtió en el momento de la cruz. Dimas, ¿cómo dio ese salto a acogerse a la posibilidad de entrar en el reino en ese momento de la cruz? ¿No sería que hubo una historia previa de conocimiento de Jesús que lo llevó en la cruz ya, compartiendo la cruz con Jesús, a tomar esa decisión de pedirle a Jesús que se acordara de él cuando estuviera en su reino? Pues bien,
he tratado de hacer como una lectura previa del texto de la pasión para entender que la cosa comenzó antes, que la conversión de Dimas, este ladrón arrepentido, comenzó antes. ¿Cuándo comenzó? De pronto habría oído algo de Jesús, muy remoto, pero lo cierto es que se encontró con Jesús en el momento del proceso contra Jesús y del proceso de él mismo también. Devolvámonos pues al momento del juicio o el proceso de juicio de Jesús allí en el pretorio con Pilato. Pilato, el gobernador, vivía en Cesarea Marítima, pero para la fiesta de la Pascua, como mucha gente acudía a Jerusalén, él debía estar allí para garantizar orden, porque esas fiestas también eran aprovechadas por los opositores a Roma para organizar revueltas. Y lo que más le asustaba a un gobernador precisamente era ser acusado ante el emperador romano por los desórdenes o revueltas que atentaran contra el orden del imperio, contra la paz romana. Entonces Pilato estaba allí por los días de la Pascua en Jerusalén. Pero no solamente iba a eso, a asegurar el orden, sino que también iba a hacer de juez. Había muchas acusaciones, había procesos represados, y el que decidía en últimas sobre condenas de muerte, pues era el gobernador Poncio Pilato. Pues bien, nos encontramos allí con él en el pretorio. Está sentado allí, escuchando a las diferentes acusaciones contra varios acusados. ¿Quiénes lo rodean? Desde la mañana, entonces, iba él a este sitio, al pretorio, salía para ubicarse allí y comenzar los procesos. ¿Por quién estaba rodeado? Estaba rodeado pues por sus asesores, sus intérpretes, y naturalmente estaba allí la corte pretoriana, los soldados. Sentado en el estrado, su trabajo era pronunciar sentencias y algunas de ellas relativas a la muerte. Ese día había un proceso muy importante, el de Jesús. Las autoridades religiosas, judíos, los sumos sacerdotes, los ancianos, pues ya habían decidido que había que acabar con Jesús. En el Evangelio de Juan se señala, vea, si lo dejamos seguir, lo más seguro es que vengan los romanos y acaben con nosotros. Y habían decidido eliminar a Jesús. Entonces se presentan donde Pilato con acusaciones, concretamente con 3. Primero, este hombre anda amotinando al pueblo, a la nación. Entonces ya por ese lado podía Pilatos, aplicar sentencia. Por eso, dicen esta acusación. Segunda, este hombre se opone al pago de los impuestos. Había otro motivo para que recogiera Pilato y emitiera juicio. Otra, este hombre dice que él es el Mesías. Pues bien, esas 3 acusaciones las llevan allí. Los ladrones, los 2 ladrones que son crucificados con Jesús, tenían que estar allá. El proceso de Jesús era previo y ese era un proceso público. Entonces, porque los acusados estaban ahí. Entonces, los ladrones que fueron crucificados con Jesús estaban también muy interesados en el proceso de Jesús, porque imputaciones, diríamos así, semejantes de revuelta, tenían que ver con ellos, y su fin podría ser igualmente la cruz. Pilato entonces escucha, pero cuando escucha las acusaciones que traen los sumos sacerdotes contra Jesús,
o el sumo sacerdote y las autoridades religiosas, Pilato comienza a dudar. Y comienza a dudar porque son acusaciones que tienen de fondo asuntos religiosos. Y prácticamente Roma, que respetaba la libertad religiosa, entre otras cosas, pues aconsejaba que esto se tomara siempre como con mucho delicadeza, que en asuntos religiosos ojalá no se metiera el gobernador. Entonces, y mucho más cuando Jesús, en el interrogatorio que aparece en Juan, el capítulo 18, empieza a decirle a Pilato: vea, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, pues mi padre había enviado legiones de ángeles para que me defendieran, pero mi reino no es de este mundo. Pilato entonces empieza, en lo que se puede ver en los relatos del Evangelio, a convencerse interiormente de la inocencia de Jesús y ve que las acusaciones realmente tendrán otro motivo religioso, pero no tiene que ver con un motivo político y sobre todo asociado a la revuelta o a la destrucción de la paz romana. Entonces Pilato intenta, en lo que se ve como no darle toda esta importancia del juicio que lleve a una condena, digamos, que en desenlace fatal en cruz. Y acude entonces, por ejemplo, al privilegio pascual. El privilegio pascual consistía en que por la fiesta podría liberarse un reo y un preso. Y acude a este privilegio y pone, digamos, delante de la gente a Barrabás y a Jesús. Barrabás era una persona que también aparece allí en los evangelios como un revoltoso. La palabra griega que se utiliza para los ladrones y para Barrabás es la palabra lestes, que traduce rebelde. El lestes es un rebelde, un revolucionario, un combatiente de la resistencia, un bandido, un ladrón, un asesino. Eran también saqueadores que incluso por, diríamos así, obligar a intervenir a los romanos o por oposición a los romanos, saqueaban y huían al monte y así como que protestaban también contra la ocupación romana. Bien, pues Barrabás era uno de ellos, era un lestes, un ladrón, un asesino, un revoltoso, un revolucionario, pero había caído, digamos, puesto preso, porque muy seguramente era famoso y sus cómplices, que podrían ser entre otras cosas estos dos ladrones, estaban vinculados a un homicidio, por eso fueron puestos presos. Lo dice pues el Evangelio de Mateo. Hubo una revuelta y en esa revuelta hubo un homicidio, por eso son puestos presos y por eso también son, digamos, acusados. Pues bien, el pueblo parece que admiraba a Barrabás, era como un héroe popular y por eso terminó pidiendo, y entre otras cosas asusado por los sumos sacerdotes, por el sumo sacerdote y por los dirigentes religiosos, el pueblo terminó pidiendo la libertad de Barrabás y la condena de Jesús, es decir, la crucifixión de Jesús. Pues bien, estos ladrones que están allí tuvieron que oír, les decía, el proceso contra Jesús. Y vieron también las dudas de Pilato. Pilato, digamos, no tenía muy claro que en realidad Jesús fuera culpable. Sin embargo, Pilato, presionado y chantajeado por las autoridades religiosas, es que si sueltas a Barrabás, entonces, si sueltas a Jesús, entonces ya comenzaron pues a chantajear y amenazar. No eres amigo del César. Pues se vio contra la pared. Pilato entonces tiene que dictar la sentencia. Y la sentencia decía: irás a la cruz. Esa era la sentencia final que emitía el gobernador. Solo la podía dictar él. Era un privilegio solamente del gobernador. Pero la sentencia, irás a la cruz, tenía que, digamos, implicaba varias cosas. Primero, la flagelación.
Se flagelaba con unas cuerdas de cuero y que tenían, digamos, en sus diferentes partes unas bolitas como de plomo también, o puntas. Entonces, y mientras un judío cuando flagelaba daba solamente 39 golpes, 39 latigazos, el romano, digamos, podía extenderse lo que quisiera. Lo único que tenía que hacer era latigar tantos latigazos, pero que no implicaran la muerte durante la flagelación del que había sido pues condenado. Bien, implicaba entonces la condena de eso, la flagelación, el cargar con el patíbulo, que era el travesaño horizontal que tenía que llevar hasta el lugar de la crucifixión, el llevar colocado el titulus. El titulus era como un cartel que llevaba la persona en donde estaba el motivo de la condena. A Jesús se le escribió Jesús Nazareno, rey de los judíos. Es decir, la gente podía decir, a este lo mataron porque se declaró rey de los judíos. También, digamos, era la exposición pública del vergonzante, incluso a veces desnudo, del crucificado pues en la cruz. Y también la ruptura de las piernas cuando, digamos, para acelerar la muerte en caso de que no muriera. Y era casi como un acto de benignidad, de benevolencia, para, digamos así, como que acelerar el proceso pues, de muerte. Aquí viene entonces lo de Dimas, lo del ladrón arrepentido. ¿Qué llevó a Dimas a que dijera eso en la cruz? Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Puedo ir concluyendo lo siguiente. Viendo el proceso, Dimas, y escuchando el proceso, la argumentación, las dudas de Pilato, entonces Dimas va concluyendo. Oye, este hombre no es un revoltoso, no es un asesino. Este hombre no se defendió. Este hombre puso a dudar al gobernador, a Pilato, que seguramente estaba convencido más bien de su inocencia y vio a Pilato de pronto intentando salvarlo. Cuarto, las acusaciones que traen las autoridades religiosas contra Jesús, pues definitivamente no tienen sustento. Quinto, este pueblo está manipulado, y está manipulado por las autoridades religiosas. Entonces, ¿qué concluye? Digamos, otra. Este hombre no ha matado a nadie como nosotros. Y este hombre habla de que su reino no es de este mundo. Entonces, todos estos elementos le sirvieron muy seguramente a Dimas o al ladrón arrepentido para concluir lo que aquí dice cuando en la cruz reprende al otro ladrón que insulta a Jesús. Que dice, nosotros en verdad justamente recibimos lo que merecemos, le dice Dimas a Gestas, por nuestros hechos, pero este nada malo ha hecho. Este hombre nada malo ha hecho. Esa fue su conclusión. Entonces, tuvo que vivir todo esto, el proceso, ver las acusaciones, pesar, discernir, ver los argumentos, ver a los acusadores, ver al pueblo asusado y manipulado para concluir esto. Este hombre es inocente. Este hombre es un hombre bueno. Y por eso entonces nace el deseo de él de entrar en ese imperio de Dios, viendo a Jesús que no se defiende, que no devuelve mal por mal, que no devuelve insulto por insultos, que a los que lo insultan y lo retan, bájese de la cruz, lo ve ahí, los ve perdonando. Este hombre es especial. Este hombre es inocente. Este hombre debe ser de Dios. Entonces, eso es, me parece a mí, lo que lleva a este ladrón arrepentido a dar el paso de su conversión definitiva. ¿Y dónde? En el momento de la cruz. Entonces, algunas como enseñanzas que podemos recoger así brevemente de este
digamos, del ejemplo de esta persona, el ladrón arrepentido. Es curioso que Santa Teresita del Niño Jesús tenía entre sus santos preferidos a los santos inocentes y al ladrón arrepentido, o al buen ladrón. Ella declaraba que ese hombre era un hombre santo. ¿Y por qué un hombre santo? Porque hizo un proceso de reconocimiento de su pecado, de sus faltas, sincero también, y que arrancó en la cruz por su arrepentimiento, porque él dice también, nosotros merecemos lo que recibimos justamente por nuestros hechos. Ese es un acto de penitencia, de humildad, de reconocer la propia responsabilidad personal. ¿Qué hace Dios cuando uno se arrepiente de verdad? Cuando entra en dolor por el pecado, en arrepentimiento, Dios no puede evitar su movimiento amoroso de la misericordia y que se expresa en perdón. Por eso entonces con gran amor, algunos dicen, es el primer canonizado, el primer santo, digamos, puesto por el mismo Jesús. Porque Jesús le dice, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué importante es aceptar la responsabilidad personal, reconocer las propias faltas. Nos cuesta mucho, el orgullo no nos deja. Aún más hoy educamos y vivimos en un mundo en el que se justifica uno mucho, incluso justifica sus propias faltas. El corrupto sí que las justifica. Ahora nos vemos nosotros, por ejemplo, que en esta situación de ayudas para los pobres durante la pandemia, ¿qué manos de ladrones están ahí detrás de partidas o de ayudas para quitarle a los pobres lo que a ellos debe llegar? Ahí empiezan a ser conocidos pues todas estas alteraciones de precios, de mercados, y al pobre le llegan siempre las migajas. ¿Por qué? Porque en la intermediación están los ladrones poniendo su mano, los corruptos también. Esta experiencia del amor arrepentido, les decía, nos ayuda a aceptar nuestra responsabilidad personal. A veces educamos mal nosotros cuando, por ejemplo, al hijo se le dice, el hijo, ay, imagínese que rompió un vidrio allá del vecino, y el papá o la mamá le dicen, ¿y alguien lo vio? Ay, entonces éntrese rápido, nadie lo vio, no diga nada, no éntrese rápido. Estamos educando precisamente ¿para qué? Para que no se asuma la responsabilidad personal. En todas estas situaciones de corrupción, yo no fui, cada uno hace su propia inocencia, el movimiento de los testigos falsos, es para justificar, digamos, la propia, o para evadir la propia responsabilidad. Bien, pero la gran cosa de este momento es cómo hace su aparición la misericordia de Dios. La misericordia de Dios. En estos días yo les he dicho a ustedes, nuestro Dios es un Dios compasivo, que le duele el sufrimiento de sus hijos. Clemente, que se inclina ante el que sufre, como la madre se inclina ante el hijo que llora o que está sufriendo, para alzarlo o mimarlo. Y la misericordia, que es levantarlo y calmar, aliviar, sanar o curar, u ofrecer, digamos, algo para calmar o para aliviar el sufrimiento. En fin, Dios es misericordioso. Su misericordia se expresa ante todo en su perdón, Nosotros como iglesia, yo creo que tenemos también que pedir hoy perdón a tantas personas que se han alejado de la iglesia porque no hemos mostrado el rostro compasivo, clemente y misericordioso de Dios. Es posible que mucha gente se haya retirado porque les da miedo el rechazo por sus pecados. Entonces estamos así contribuyendo a que en el mundo no haya una luz de esperanza.
¿Cuándo hay una luz de esperanza para el pecador? Para nosotros pecadores, cuando reconociendo las faltas podemos acudir para recibir el perdón sin ser condenados ni juzgados. Jesús lo dice a la mujer adúltera: yo tampoco te condeno. Y Jesús dice: yo no he venido a condenar. Pero nosotros a veces, hombres de iglesia, yo estoy seguro, y porque a veces se lo dicen a uno: yo me retiré porque me trataron mal, me regañaron, me calificaron terriblemente. Incluso con el pecador o con el que se equivoca, a veces nos lavamos las manos para decir: yo no lo conozco, ese no es de los nuestros, ese no es de los nuestros. Mucha misericordia nos falta con el pecador, sabiendo que los primeros pecadores somos nosotros, y los primeros que podemos hacer experiencia de misericordia somos nosotros. Entonces, la conversión del ladrón arrepentido, su confesión de su pecado, lo hace delante de Jesús. Nosotros merecemos lo que esto justo por lo que hemos hecho, pero sobre todo la misericordia de Dios expresada ahí en ese momento final, digamos, por Jesús, que le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Es lo que, digamos, abre una luz de esperanza para este mundo en el que nosotros pues vivimos. Bueno, que esta sea una palabra ante todo diríamos así, como que de luz, que nos abra la confianza, a la esperanza de que contamos con un Dios que mire, incluso en el último momento, sin preguntarle: usted qué robó, o a quién robó, o qué hizo, pero este hombre da un paso de confesión, de aceptar su responsabilidad personal y de confesar su pecado. ¡Pum! Abrió el cielo y abrió el paraíso. Que el Señor pues nos llene ante todo y seamos personas también de misericordia.